Hay una oración que el Padre Pío enseñaba en secreto. No en el púlpito. No en homilías públicas. La enseñaba en el confesionario, en voz baja, a las personas que llegaban a él con el hogar destrozado, con el matrimonio roto, con hijos perdidos, con familias que parecían no tener ninguna salida posible. Y él la enseñaba con una seriedad que dejaba a las personas sin palabras, porque cuando el Padre Pío ponía ese peso en su voz, todos entendían que lo que estaba a punto de compartir no era una devoción más, no era una novena bonita para recitar sin pensar. Era algo que él había visto funcionar cuando todo lo demás había fallado. Algo que había visto restaurar lo que parecía irrestaurable. Algo que había visto encender fuego donde solo quedaban cenizas. Y hoy te la voy a enseñar a ti. Con cada parte explicada. Con cada error que las personas cometen al rezarla señalado claramente. Porque el Padre Pío decía que esta oración rezada mal no solo no produce frutos, sino que puede cerrar puertas que deberían estar abiertas. Y con todo el contexto espiritual que hace que no sea solo una secuencia de palabras sino un acto del alma que mueve el cielo. Pero antes de llegar a la oración, necesito mostrarte algo. Necesito mostrarte los errores gravísimos que las personas cometen cuando intentan restaurar su hogar con oración. Errores que el Padre Pío confrontaba constantemente. Errores que bloquean la gracia justo en el momento en que más se la necesita. Porque si no corriges esos errores primero, la oración más poderosa del mundo no va a producir lo que necesitas. El Padre Pío era absoluto en esto. El error más grave, el cuarto, el que él decía que hacía la oración completamente vacía aunque se rezara todos los días durante años, es el que más personas cometen sin darse cuenta. Y casi con certeza, tú lo estás cometiendo ahora mismo. Quédate hasta el final. Porque la oración que vas a aprender hoy puede ser el punto de quiebre entre un hogar que sigue cayendo y un hogar que comienza a levantarse. Pero antes, necesito pedirte algo muy importante. Somos aquí una comunidad de personas que no se rinden. Que creen que Dios todavía puede hacer lo imposible. Que saben que hay una diferencia enorme entre un hogar que terminó y un hogar que todavía no encontró la oración que lo puede restaurar. Entonces escribe ahora en los comentarios, Padre Pío, intercede por mi hogar, o si prefieres, escribe el nombre de una familia que conoces que está pasando por una crisis que parece sin salida. Un matrimonio destruido. Un hijo que se perdió. Un hogar donde el amor se apagó. Escribe también la intención específica por la que quieres que oremos juntos hoy. El Padre Pío intercede desde el cielo por cada hogar que invoca su nombre. El que pasó 50 años en el confesionario escuchando los dramas más oscuros del alma humana y nunca perdió la fe de que Dios podía restaurar lo que parecía definitivamente roto, intercede hoy por tu familia. Hazlo ahora, escribe ese comentario, y luego sigamos. Porque lo que viene requiere un corazón completamente abierto. El primer error que cometen las personas cuando intentan restaurar su hogar con oración es el error que el Padre Pío llamaba rezar hacia abajo. Y necesito que entiendas exactamente lo que significa, porque es algo tan común que casi nadie lo reconoce en sí mismo hasta que alguien se lo señala directamente. Rezar hacia abajo significa esto, dirigir la oración hacia el problema en vez de dirigirla hacia Dios. Parece lo mismo. No lo es. Cuando el alma está en medio de una crisis del hogar, cuando hay un matrimonio que se rompe, cuando hay un hijo que se perdió en el alcohol o en las drogas o en la lejanía de la fe, cuando hay una frialdad en la familia que ya parece un muro sin puerta, la oración que surge de manera natural es una oración que tiene al problema en el centro. Señor, arregla esto. Señor, cambia a esta persona. Señor, haz que mi esposo regrese. Señor, haz que mi hijo deje de beber. Señor, haz que en mi familia haya paz.
Y todo eso parece completamente correcto. Parece exactamente lo que se debe pedir. El problema no está en lo que se pide. Está en donde está puesto el corazón mientras se pide. El Padre Pío decía que la oración verdadera, la que mueve el cielo, no comienza en el problema y llega hasta Dios. Comienza en Dios y desde ahí alcanza el problema. Y la diferencia entre esas dos direcciones es la diferencia entre una oración que produce frutos y una oración que produce frustración. Porque cuando el corazón comienza en el problema es más grande que Dios. Es el problema el que define cuánto necesitas a Dios y de qué manera. Pero cuando el corazón comienza en Dios, Dios es más grande que el problema. El problema existe, es real, duele, necesita solución. Pero está en las manos de alguien que puede manejarlo. Una mujer llegó al confesionario del Padre Pío después de 3 años rezando una novena específica todos los días por la conversión de su esposo alcohólico. 3 años sin fallar un solo día. Cuando le contó al Padre Pío, esperando su aprobación, esperando que él le dijera que por supuesto Dios iba a responder a tanta fidelidad, el Padre Pío le preguntó algo que la descolocó completamente: «Cuando rezas esa novena, ¿en qué piensas?». La mujer lo miró confundida. «En mi esposo», dijo. «En lo que está haciendo. En lo que necesita cambiar. En lo que yo estoy sufriendo». El Padre Pío asintió despacio y luego le dijo: «Hija, llevas 3 años rezando al espejo. Cada vez que rezas, ves el problema reflejado delante de ti, y le pides a Dios que lo arregle. Pero no ves a Dios. Ves el problema. Y el problema, mientras lo estás mirando fijamente con tanto miedo y tanto dolor, se hace más grande en tu corazón, no más pequeño. La oración que restaura no mira el problema para pedirle a Dios que lo resuelva. Mira a Dios y desde ahí confía que el problema tiene solución». ¿Cuál es la consecuencia espiritual de rezar hacia abajo? El Padre Pío lo explicaba con una imagen muy precisa. Es como intentar calentar una habitación con un espejo que refleja el frío en vez de con una fuente de calor. El reflejo del frío no calienta nada. Solo muestra lo que ya está ahí. La oración que tiene al problema en el centro, que gira alrededor del problema, que mide el tiempo de Dios según el tamaño del problema, esa oración no genera la energía espiritual que puede transformar una situación. Solo refleja la angustia que ya existe. La corrección para este primer error es concreta y poderosa. El Padre Pío enseñaba que toda oración por el hogar debe comenzar con al menos 5 minutos de adoración pura, sin petición, sin mención del problema. 5 minutos donde el único movimiento del alma es hacia Dios, su grandeza, su amor, su fidelidad, su poder. Señor, tú eres grande. Tú eres fiel. Tú eres el Dios que hizo nacer el universo de la nada. Tú eres el Dios que resucitó a los muertos. Tú eres mi Dios. Solo eso. Sin pedir nada todavía. Y desde ese lugar donde Dios es más grande que todo lo demás, entonces la petición puede hacerse desde la fe en vez del miedo. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero este primer error todavía no es el más grave. El segundo error es más profundo y tiene raíces que van más atrás de lo que la mayoría de las personas imagina. Presta mucha atención. El segundo error que el Padre Pío identificaba en las personas que querían restaurar su hogar con oración es el error de no haber limpiado su propio corazón antes de pedir la restauración del hogar. Y sé que esto suena duro. Y sé que quizás en este momento tu primer pensamiento es: pero yo no soy quien causó el problema. Yo soy quien está buscando la solución. Y quizás es completamente cierto que las acciones que causaron la crisis en tu hogar no fueron las tuyas. Pero el Padre Pío enseñaba algo que muy pocas personas quieren escuchar.
Que la capacidad de recibir la gracia de restauración depende directamente del estado del alma que pide. Y el alma que pide con rencor guardado, con amargura que no ha sido confesada, con juicios no perdonados, con soberbia disfrazada de razón, esa alma tiene la gracia bloqueada en la entrada, por más novenas que rece y por más fidelidad que tenga en sus prácticas externas. El Padre Pío decía que el corazón es como un recipiente. Si está lleno de lo que bloquea la gracia no tiene lugar donde entrar. No porque Dios no quiera dársela, sino porque el recipiente está ya lleno de otra cosa. Y lo que llena ese recipiente, el rencor, la amargura, la soberbia del yo tenía razón, el juicio sostenido sobre el otro, ocupa exactamente el espacio que la gracia necesita para operar. Una vez llegó al confesionario del Padre Pío un hombre que quería restaurar su matrimonio después de una crisis grave. Llevaba 6 meses rezando el rosario todos los días. Iba a misa todos los días. Ayunaba los viernes. Era, por fuera, un modelo de devoción. Cuando el Padre Pío lo escuchó, le preguntó: ¿perdonaste a tu esposa por lo que hizo? El hombre dudó. La estoy perdonando, dijo. Es un proceso. El Padre Pío lo miró directamente y le dijo: 6 meses de rosario, de misa diaria, de ayuno. ¿Y todavía estás perdonando? Hija, la gracia que buscas para tu matrimonio tiene que pasar por tu corazón antes de llegar al matrimonio. Y si tu corazón todavía guarda lo que no ha perdonado, la gracia llega hasta ahí y no puede continuar. No porque Dios no pueda, sino porque tú no la dejas pasar. Primero limpia el recipiente. Después pide que lo llene. ¿Hay algo en tu corazón que no has perdonado todavía? ¿Hay un rencor guardado como legítimo, como justo, como lo que mereces tener después de lo que te hicieron? Hay una amargura que identificas como ver las cosas tal como son, pero que en realidad es el alma que se negó a soltar lo que le duele. El Padre Pío era extremadamente claro sobre esto: el perdón no es una sensación. No es que dejes de sentir el dolor. No es que el recuerdo desaparezca. Es una decisión de la voluntad hecha ante Dios: yo elijo no guardar esto como deuda. Yo te entrego esta herida. Yo decido no usar este dolor como arma. Y esa decisión, hecha con la voluntad aunque los sentimientos digan lo contrario, abre el recipiente. Y cuando el recipiente está abierto, la gracia puede entrar y fluir hacia todo lo que necesita ser restaurado. La corrección para este segundo error tiene 2 partes. La primera es una confesión honesta y profunda, no solo de las acciones externas sino de los movimientos del corazón, el rencor, la amargura, la soberbia, el juicio sobre el otro que se ha guardado como capital acumulado. Y la segunda parte es el acto voluntario de perdón, hecho ante el Santísimo o ante un crucifijo, en voz alta si es posible: Señor, yo elijo perdonar. No lo siento. No lo quiero sentir todavía. Pero con mi voluntad, en este momento, tomo la decisión. Y te pido que hagas el resto. Eso es lo que el Padre Pío llamaba el perdón del corazón limpio. Y lo que viene después de ese perdón, lo que ese perdón abre en el mundo espiritual, es lo que hace posible la oración que restaura hogares. El tercer error que el Padre Pío identificaba es el error de rezar con plazos y condiciones. Y este error es quizás el más difícil de reconocer porque, desde adentro, no parece un error. Parece fe. Parece precisión espiritual. Parece saber exactamente lo que se necesita y pedirlo de la manera correcta. Pero el Padre Pío veía en él algo completamente diferente. ¿Qué significa rezar con plazos y condiciones? Significa rezar de esta manera, aunque no se diga con estas palabras exactas: Señor, dame una señal en los próximos 15 días. Si mi esposo no cambia en 3 meses, ya sé que no es tu voluntad que este matrimonio siga.
Si no veo un resultado concreto antes del fin de año, voy a asumir que la respuesta es no. O de esta otra manera, Señor, restaura mi hogar, pero de esta manera específica, primero que él se arrepienta, luego que venga a buscarme, luego que demostremos esto con hechos antes de que yo haga lo mío. Son plazos y condiciones que el alma que sufre pone sobre la oración para protegerse del dolor de esperar sin garantía, y son completamente comprensibles desde el punto de vista humano. Y completamente problemáticas desde el punto de vista espiritual. El Padre Pío lo decía así: cuando le pones plazos a Dios, le estás diciendo que confías en él solo si actúa dentro del tiempo que tú marcas. Cuando le pones condiciones, le estás diciendo que confías en él solo si lo hace de la manera que tú decidiste. Y eso no es fe. Es negociación. Y Dios no negocia la gracia. La da. Libremente. En su tiempo. De su manera. Y el alma que no puede recibir eso, el alma que necesita controlar el cuándo y el cómo para poder confiar, esa alma no ha llegado todavía a la fe que mueve montañas. Había una mujer que fue al confesionario del Padre Pío con una lista concreta de lo que necesitaba que Dios hiciera para restaurar su hogar, y en qué orden, y en cuánto tiempo. Cuando terminó de leerla, el Padre Pío le dijo con una ternura que ella no esperaba después de escuchar esa lista: hija, ¿cuándo fue la última vez que Dios te pidió a ti una lista de instrucciones para cumplir? La mujer lo miró sin entender. Exactamente, dijo el Padre Pío. Él confía en que tú puedes hacer lo que necesitas hacer sin que te explique cada paso con anticipación. ¿Por qué tú no puedes confiar en que él puede hacer lo que necesita hacer sin darte la lista de sus métodos y sus plazos? La mujer salió de ese confesionario llorando. Pero esas lágrimas, según su propio testimonio años después, fueron el comienzo de un tipo de oración que nunca había tenido antes. Una oración sin lista. Una oración que simplemente decía: tú sabes. Yo confío. ¿Tienes plazos en tu oración? Condiciones que, si no se cumplen, van a hacer que concluyas que Dios no quiere restaurar tu hogar. La corrección para este tercer error es aprender lo que el Padre Pío llamaba la oración desnuda. Una oración sin decoraciones de control. Una oración que presenta la necesidad y suelta el resultado. Que dice: Señor, esto es lo que necesita mi hogar. Tú ves todo lo que yo no puedo ver. Haz lo que necesita ser hecho, cuando necesita ser hecho, de la manera que tú sabes que es mejor. Esa oración, tan simple en apariencia, es una de las más difíciles de rezar de verdad. Porque requiere una entrega total que el miedo no quiere hacer. Pero cuando se hace, cuando el alma realmente suelta el control del resultado, ocurre algo que el Padre Pío describía como la puerta que se abre desde adentro. Y necesito pausar aquí un momento. Si llegaste hasta este punto, si estás escuchando estas verdades aunque algunas hayan dolido, aunque algunas hayan confrontado maneras de rezar que tenías desde hace años, es porque tu alma no está satisfecha con una espiritualidad de superficie. Estás buscando algo real. Algo que de verdad funcione. Y eso es exactamente lo que el Padre Pío quería para cada persona que llegaba a él. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita de notificaciones. Este no es el único vídeo donde compartimos las enseñanzas del Padre Pío sobre la oración poderosa para el hogar. Él dejó guías específicas sobre cómo orar en la oscuridad cuando no ves ningún resultado, sobre cómo mantener la fe cuando la situación empeora antes de mejorar, sobre cómo reconocer las señales de que Dios está actuando aunque no sea de la manera que esperabas. Cuando activas la campana, te llega cada nueva enseñanza en el momento en que la necesitas. Suscríbete, activa la campana, y seguimos, porque el cuarto error es el más grave de todos y no quiero que te lo pierdas. Ahora el cuarto error. El que el Padre Pío confrontaba con más urgencia. El que,
si no es corregido, hace que la oración más ferviente, más constante, más sacrificada, sea completamente estéril en sus frutos espirituales. El que más almas ha mantenido años y años rezando sin ver restauración. Y cuando lo escuches, quiero que te preguntes con honestidad total si este error es el tuyo. Porque si lo es, corregirlo lo cambia todo. El cuarto error es este: rezar por la restauración del hogar sin estar dispuesto a ser el instrumento de esa restauración. El Padre Pío lo decía así, con palabras que nadie que las escuchara podía olvidar: le pides a Dios que repare tu hogar y te quedas sentado esperando que Él lo haga sin ti. Pero Dios no repara hogares a distancia. Trabaja a través de manos, a través de bocas, a través de corazones que se ponen a su disposición. Y si el corazón que más cerca está del hogar, el tuyo, no está disponible para ser el instrumento, Dios tiene que trabajar con lo que hay. Y lo que hay, sin tu cooperación, es mucho menos de lo que podría ser. ¿Qué significa estar disponible para ser el instrumento de la restauración del propio hogar? El Padre Pío lo explicaba en términos muy concretos. Significa estar dispuesto a ser el primero en disculparse aunque no hayas sido el único en equivocarte. Significa estar dispuesto a hacer el primer movimiento de acercamiento aunque el orgullo diga que el otro debe dar ese paso primero. Significa estar dispuesto a cambiar algo en tu propio comportamiento sin esperar que el otro cambie antes. Significa estar dispuesto a amar de manera activa, con gestos concretos y cotidianos, aunque no estés recibiendo amor de vuelta en este momento. Significa, en una palabra, estar dispuesto a ser el brazo de Dios en tu propio hogar. Y aquí está la trampa que el Padre Pío señalaba con una precisión que cortaba. La mayoría de las personas que rezan fervientemente por la restauración de su hogar, cuando se las confronta con esta disponibilidad concreta, descubren que en algún punto de la oración hay una condición implícita que nunca dijeron en voz alta: Señor, restaura mi hogar. Pero que el otro cambie primero. Que el otro dé el primer paso. Que el otro muestre señales reales antes de que yo me exponga de nuevo. Y esa condición, tan silenciosa, tan invisible, tan disfrazada de prudencia o de dignidad legítima, es exactamente la que bloquea la gracia de restauración. El Padre Pío recibió en su confesionario a una pareja, los dos por separado, en el mismo día, con el mismo problema. Los dos rezaban. Los dos iban a misa. Los dos hacían novenas por el matrimonio. Cuando él habló con el esposo, le preguntó si estaba dispuesto a dar el primer paso de acercamiento. El esposo dijo: solo si ella da señales de que está dispuesta. Cuando habló con la esposa, le preguntó lo mismo. La esposa dijo: solo si él da el primer paso. Cuando el Padre Pío los reunió ante él, les dijo algo que ninguno de los dos olvidó: los dos están rezando por lo mismo. Los dos quieren lo mismo. Y los dos están esperando que el otro sea el instrumento de Dios. Mientras tanto, Dios espera que cualquiera de los dos se ofrezca a ser el primero. Y ninguno se ofrece. ¿Saben cuánto tiempo puede durar esa situación? Todo el tiempo que los dos decidan seguir esperando. Y luego les dijo, con una seriedad que llenó el silencio del confesionario: el primero que se ofrezca como instrumento recibe la gracia del valiente. Y la gracia del valiente arrastra consigo la del que todavía tiene miedo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que el otro sea el primero? Hay un orgullo guardado, una dignidad que se niega a doblarse, una certeza de que el que cede primero pierde. ¿Qué está deteniendo exactamente el movimiento que podría desencadenar todo lo demás? La corrección para este cuarto error es la más concreta y la más difícil al mismo tiempo: decidir hoy, no mañana. No cuando el otro dé señales, decidir hoy ser el instrumento. Hacer esta semana una cosa concreta de acercamiento, de amor activo, de primer movimiento. No porque el otro lo merece.
sino porque Dios lo pide. Y porque el brazo que Dios más quiere usar en la restauración de tu hogar es el que tú tienes más cerca, el tuyo. Y ahora necesito pedirte algo que tiene el mismo peso que todo lo que has escuchado hasta aquí. Mientras sientes lo que acabas de escuchar, mientras ese cuarto error resuena en tu corazón, piensa en la persona o en la familia que conoces que está exactamente en esa trampa. 2 personas, o una persona, que quiere la restauración de su hogar pero que está esperando que el otro mueva primero. Que reza, que va a misa, que hace novenas, pero que tiene ese bloqueo silencioso que nadie señaló nunca. Toma este vídeo ahora mismo y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo en tus redes sociales. El Padre Pío dedicó su vida a decirle a cada alma lo que necesitaba escuchar en el momento exacto. Tú puedes ser el mensajero de esa verdad para alguien hoy. Un hogar puede comenzar a restaurarse gracias a tu compartir. Hazlo ahora, y luego sigue, porque lo que viene es la oración que prometí al principio. Y vale cada minuto de lo que esperaste para llegar aquí. Antes de enseñarte la oración, hay un quinto elemento que el Padre Pío consideraba indispensable para que la oración de restauración funcionara. No es un error exactamente. Es una condición que casi siempre falta. Es algo que el Padre Pío llamaba la oración del hogar bendecido, y que tenía que ver con el espacio físico donde la familia vive. El Padre Pío creía, con una convicción basada en décadas de experiencia espiritual, que el espacio físico del hogar tiene una dimensión espiritual real. Que lo que ocurre en una casa, las palabras que se dicen, las emociones que se viven, las presencias que se invitan o se permiten, deja una huella invisible pero real en la atmósfera de ese lugar. Y que cuando un hogar ha vivido años de conflicto, de frialdad, de palabras duras, de presencias espirituales que no deberían estar ahí, la restauración de las relaciones dentro de ese hogar necesita también una restauración del espacio. No es superstición. No es magia. Es algo que la propia práctica católica reconoce en la bendición de los hogares, en el uso del agua bendita, en la presencia de imágenes sagradas. El Padre Pío decía que muchas familias rezan por la paz del hogar pero viven en un espacio que nunca ha sido consagrado a Dios, que nunca ha sido limpiado espiritualmente, que lleva la huella de todo lo que se ha vivido ahí sin la contraparte de la gracia. Y esa huella, esa atmósfera acumulada, contribuye a que los patrones se repitan, a que las conversaciones terminen siempre igual, a que haya una pesadez en el ambiente que no se explica solo por las circunstancias presentes. La corrección que el Padre Pío recomendaba era simple y poderosa: comenzar el proceso de restauración del hogar con una bendición completa de la casa. Invitar a un sacerdote si es posible. Si no es posible, hacerlo la propia familia con agua bendita y con una oración específica que consagra cada habitación a Dios, que pide que todo lo que no le pertenece a Dios salga, y que invita a la presencia de Dios a llenar ese espacio. Ese acto, físico y espiritual al mismo tiempo, tiene una importancia que el Padre Pío consideraba frecuentemente subestimada. Cuidan el cuerpo de la familia y olvidan el alma de la casa, decía. Y el alma de la casa es el espacio donde la familia vive, respira y es formada. Y ahora sí. La oración. La que el Padre Pío enseñaba en el confesionario a los matrimonios en crisis, a los padres con hijos perdidos, a las familias que parecían no tener salida. La que él describía no como una fórmula sino como un acto del alma en 5 movimientos. Cada movimiento es importante. Cada uno tiene su propósito. Y el Padre Pío advertía que saltarse alguno de ellos, o mezclarlos sin el orden correcto, cambiaba la naturaleza completa de la oración. El primer movimiento de la oración es la rendición. No la petición. La rendición. Antes de pedir nada, el alma se pone delante de Dios y dice con la voluntad, aunque los sentimientos digan lo contrario: Señor, yo no soy el dueño de este hogar.
Tú eres el dueño. Yo no soy el dueño de este matrimonio. Tú eres el dueño. Yo no soy el dueño del alma de mi esposo, de mis hijos, de las personas que amo. Tú eres el dueño. Y yo, en este momento, te devuelvo lo que nunca fue mío. Haz con ello lo que tú sabes que es necesario. ¿Por qué comienza con la rendición y no con la petición? El Padre Pío lo explicaba así, porque la mayoría de las personas llega a la oración de restauración con las manos cerradas. Quieren que Dios entre en su hogar, pero siguen siendo ellas las que controlan quién entra y cómo. Y Dios, que respeta la libertad del alma, no entra donde no es invitado a ser el Señor completo. La rendición es la apertura de manos. Es decir, ya no es mío. Es tuyo. Entra. Y cuando esa rendición es genuina, cuando viene del corazón y no solo de las palabras, algo cambia en el mundo espiritual de ese hogar. El Padre Pío decía que había visto cambios en familias que comenzaban desde el momento mismo en que uno de sus miembros hacía este acto de rendición con el corazón abierto de verdad. No siempre cambios visibles de inmediato, pero cambios reales en la atmósfera, en las dinámicas, en pequeñas cosas que de pronto empezaban a ser diferentes. El segundo movimiento de la oración es el reconocimiento. Después de la rendición, el alma reconoce ante Dios, con honestidad, cuál ha sido su propia participación en la situación del hogar. No la del otro. La propia. No es una confesión completa, eso es el sacramento. Es un reconocimiento en la oración: Señor, yo he contribuido a esto. No solo el otro. Yo también. Con mis palabras que hirieron cuando podría haber callado. Con mi silencio cuando podría haber hablado. Con mi orgullo que prefirió tener razón a tener paz. Con mi miedo que prefirió retroceder a avanzar. Con mis peticiones que fueron más exigencias que oraciones. Yo también, Señor. Y te lo traigo. Ese reconocimiento, esa honestidad del alma ante Dios sobre la propia participación en el problema, hace varias cosas espirituales al mismo tiempo. Primero, baja la soberbia que bloquea la gracia. Segundo, abre la perspectiva de la persona para que pueda ver más allá de su propio relato. Tercero, y quizás lo más importante, pone a la persona en el mismo lugar de necesidad que el otro que está siendo juzgado. Y desde ese lugar de humildad compartida, el amor genuino puede comenzar a moverse de nuevo. El tercer movimiento de la oración es la intercesión específica. Después de la rendición y el reconocimiento, ahora sí viene la petición. Pero no la petición general, no el arregla mi hogar, que es demasiado vago para ser operativo. El Padre Pío enseñaba a sus dirigidos a hacer peticiones específicas y concretas, pero con una cláusula siempre presente que cambia su naturaleza: Señor, te pido esto, si es tu voluntad. Y si no lo es, te pido lo que tú sabes que es mejor. Esa cláusula, que parece una limitación, es en realidad una liberación. Porque le devuelve a Dios la soberanía sobre la situación y libera al alma de la ansiedad de que la oración solo funciona si produce exactamente lo que se pidió. ¿Cuáles son las peticiones específicas que el Padre Pío enseñaba para la restauración del hogar? Primero, que el Señor ablande los corazones que están duros. No los corazones del otro, los corazones de todos, incluyendo el propio. Ablanda los corazones endurecidos, Señor. El mío también. Segundo, que el Señor traiga al hogar su paz, no la paz que el mundo da, la paz que viene de su presencia. Pon tu paz en este hogar, Señor. La que no depende de que todos estemos de acuerdo, sino de que tú estés presente. Tercero, que el Señor proteja el hogar de lo que no viene de él. Saca de este hogar todo lo que no viene de ti. Las palabras que no vienen de ti. Las presencias que no vienen de ti.
los miedos que no vienen de ti. Y cuarto, que el Señor use a cada miembro de la familia como instrumento de bien para los otros. Úsame a mí, Señor. Úsanos a todos. Haznos instrumentos los unos para los otros de lo que tú quieres dar. El cuarto movimiento de la oración es la acción de gracias anticipada. Antes de ver ningún resultado. Antes de tener ninguna señal visible de que algo está cambiando. El alma da gracias a Dios como si ya hubiera recibido lo que pidió. El Padre Pío era muy explícito sobre esto, no es fingir que ya está todo bien. No es negar la realidad del dolor presente. Es hacer un acto de fe concreto y poderoso que dice, Señor, lo que pedí está en tus manos. Y porque está en tus manos, ya lo celebro. Porque lo que está en tus manos está bien, aunque todavía no lo vea. Ese acto de gratitud anticipada hace algo en el alma que el Padre Pío describía como silenciar al miedo. Porque el miedo vive en el futuro, en el ¿y si no pasa nada, y si no cambia nada? Y la gratitud anticipada dice, no me importa el ¿y si? Ya confié. Ya entregué. Ya agradecí. Y desde ese silencio del miedo, el alma puede escuchar con mucha más claridad lo que Dios le está pidiendo que haga como instrumento de la propia restauración que acaba de pedir. Y el quinto movimiento de la oración es la consagración del hogar a la Sagrada Familia. El Padre Pío enseñaba que ninguna oración de restauración del hogar estaba completa sin este último acto de consagración. Porque la Sagrada Familia, Jesús, María y José, no son un símbolo hermoso para poner en un cuadro en la pared. Son el modelo viviente de lo que un hogar puede ser cuando Dios es el centro. Son la prueba de que es posible construir un hogar de amor, de fe, de paz, incluso en circunstancias que desde afuera parecen imposibles. Un hogar en la pobreza. Un hogar amenazado por poderes más grandes que ellos. Un hogar que tuvo que huir. Un hogar que vivió la angustia de perder al hijo por 3 días. Y que sin embargo produjo al Redentor del mundo. La consagración se hace de esta manera, con las palabras que el Padre Pío recomendaba o con palabras propias que digan lo mismo. Sagrada Familia de Nazaret, te consagramos este hogar. Jesús, sé el Señor de esta familia. María, sé la madre de este hogar. José, sé el guardián y el protector de los que aquí vivimos. Que este hogar se parezca cada día más al tuyo. Que el amor que ustedes vivieron sea el modelo del que nosotros construimos. Que la paz que Dios puso en Nazaret, aunque fuera una paz ganada con sufrimiento y con fe, sea también la paz de este hogar. Esa consagración, hecha con el corazón, pone el hogar bajo una protección y una guía espiritual que ningún esfuerzo humano puede replicar. El Padre Pío decía que había visto esta oración completa, los 5 movimientos, la rendición, el reconocimiento, la intercesión específica, la gratitud anticipada y la consagración, producir resultados que él mismo describía como milagrosos. No siempre de inmediato. No siempre de la manera que se esperaba. Pero siempre de alguna manera. Porque la oración que pone a Dios en el centro, que limpia el recipiente del alma, que renuncia al control del resultado, que se ofrece como instrumento y que pone el hogar bajo la protección de la Sagrada Familia, esa oración no regresa vacía. El Padre Pío lo decía con una certeza que venía de décadas de ver el cielo responder. No como teoría. Como testimonio. Hay una historia que el Padre Pío contó en más de una ocasión durante sus años en Pietrelcina y en San Giovanni Rotondo. Una historia que para él ilustraba mejor que cualquier argumento teológico el poder de esta oración. Una mujer llegó a él con un hogar que parecía completamente perdido. El esposo se había ido con otra mujer. Hacía más de un año que no vivía en la casa. Los hijos, 2 adolescentes, estaban destrozados. La casa estaba llena de ese silencio pesado que dejan las familias rotas.
Y la mujer, aunque tenía fe, aunque rezaba, había llegado a ese punto donde la oración ya no se sentía como contacto con Dios sino como palabras enviadas a una habitación vacía. Le dijo al Padre Pío: Padre, rezo y no pasa nada. Siento que Dios no escucha. El Padre Pío la escuchó con calma. Y luego le preguntó: ¿Cómo rezas? Ella describió su oración. El Padre Pío identificó todos los errores que hemos visto, rezaba hacia el problema. No había limpiado el rencor de su corazón, ponía plazos implícitos. Esperaba que Dios actuara sin ofrecerse ella como instrumento. El Padre Pío le enseñó entonces esta oración, los 5 movimientos, con paciencia y con detalle. Y luego le dijo: ve a tu casa. Haz esta oración esta noche, delante de la imagen de la Sagrada Familia si la tienes, o simplemente delante de un crucifijo. Y mañana, sin esperar ninguna señal, sin mirar si algo cambió, haz una cosa concreta de amor hacia tus hijos y una cosa concreta de amor hacia tu esposo aunque no esté ahí. Una carta. Una llamada. Un gesto. Sin expectativa de respuesta. Solo el gesto. La mujer lo hizo. Rezó esa noche como el Padre Pío le enseñó. Al día siguiente escribió una carta a su esposo, no para reclamarle, no para suplicarle que volviera, sino para decirle que rezaba por él y que le deseaba el bien. No recibió respuesta. Siguió rezando. Siguió haciendo gestos. Y durante 3 meses, por fuera, nada parecía cambiar. Pero ella describía algo diferente en su interior, una paz que no dependía de las circunstancias. Una claridad que no había tenido en meses. Una capacidad de estar presente con sus hijos que antes no encontraba porque todo su interior estaba consumido por la angustia. Y en el 4.º mes, su esposo llamó. No para volver de inmediato. Para hablar. Y esa conversación fue diferente a todas las anteriores porque ella era diferente. Porque ya no rezaba hacia el problema. Rezaba desde Dios. Y eso se notaba. Eso se sentía. Y ese esposo, que llegó a esa llamada sin saber por qué la hacía, salió de ella sin saber exactamente qué había encontrado del otro lado pero sintiendo que era diferente. Y poco a poco, de manera que nadie hubiera podido predecir desde el peor momento, el hogar comenzó a reconstruirse. El Padre Pío nunca dijo que esa historia era representativa de todos los casos. No todos los esposos vuelven. No todos los hijos regresan. No todos los hogares se restauran de la manera que la persona que reza está esperando. Pero lo que sí dijo, lo que repitió muchas veces con la autoridad de quien había visto demasiado para seguir teniendo dudas, es que la oración correcta, la oración que pone a Dios en el centro, que limpia el alma que pide, que suelta el control del resultado y que se ofrece como instrumento, siempre produce algo. Siempre. Y ese algo es, como mínimo, la transformación del alma que reza. Y un alma transformada es siempre el mejor instrumento de transformación que existe para todo lo que la rodea. Quiero que ahora hagas el examen de conciencia que el Padre Pío habría hecho contigo. No para que te juzgues. Para que veas con claridad dónde estás y que necesitas cambiar en tu manera de rezar por tu hogar. ¿Rezas hacia el problema o desde Dios? Cuando te arrodillas, ¿tu primera imagen es el problema que te angustia o la grandeza del Dios que puede resolverlo? ¿Hay algo en tu corazón que no está limpio antes de rezar? ¿Hay un rencor que todavía guardas como legítimo, una amargura que no has llevado a la confesión, un juicio sobre alguien de tu familia que todavía funciona como pared entre tú y la gracia? ¿Rezas con plazos y condiciones? ¿Hay una fecha, aunque sea implícita, después de la cual vas a concluir que Dios no quiere restaurar tu hogar? ¿Hay condiciones que el otro debe cumplir antes de que tú hagas tu parte?
¿Estás disponible para ser el instrumento de la restauración que pides? Hay un primer movimiento que deberías hacer y que estás posponiendo esperando que el otro lo haga primero. ¿Has consagrado tu hogar a la Sagrada Familia? ¿Hay en tu casa la presencia de Dios de manera intencional, consciente, activa? ¿O la fe es algo que existe en tu interior pero que no tiene expresión en el espacio donde tu familia vive? Estas preguntas, honestamente respondidas, son el mapa de lo que necesitas cambiar en tu oración por tu hogar. El Padre Pío decía que el alma que puede responder estas preguntas con honestidad ya ha dado el primer paso hacia la restauración. Porque la honestidad es la primera forma de la humildad. Y la humildad es la primera condición de la gracia. Mira, sé que hay momentos en que rezar parece hablarle al vacío. Sé que hay momentos en que la fe no se siente como fe sino como una decisión de seguir haciendo algo que no ves que sirva. El Padre Pío conocía esos momentos. No desde afuera. Desde adentro. Porque él mismo pasó por noches larguísimas donde la presencia de Dios no se sentía. Donde el sufrimiento era tan pesado que la fe parecía más difícil que todo lo demás. Y lo que él aprendió en esas noches, lo que él transmitía a cada alma que llegaba a él diciendo que la oración ya no funcionaba, era esto: la oración no es un sentimiento. Es un acto. Y los actos tienen peso aunque no los sientas. Cuando rezas sin sentir nada, cuando perseveras en la oración en medio del silencio de Dios, el Padre Pío decía que esa oración tiene un peso mayor en el cielo que la que se reza en el fervor. Porque la que se reza en el fervor cuesta poco. La que se reza en la oscuridad cuesta todo. Y Dios no ignora lo que le costó al alma que lo buscó cuando todo le decía que dejara de buscar. ¿Estás en ese momento? Estás en el momento donde la oración no se siente, donde el cielo parece silencioso, donde el hogar sigue igual aunque tú sigues rezando. El Padre Pío te diría: no te detengas. No cambies la dirección. Cambia la manera de rezar, sí, con todo lo que hemos visto hoy. Pero no dejes de rezar. Porque el momento donde más parece que no sirve puede ser exactamente el momento donde más está sirviendo. Donde la gracia está trabajando en las capas más profundas de las almas involucradas. Donde lo que todavía no ves está siendo construido en lo invisible. Y lo que se construye en lo invisible se manifiesta en lo visible cuando el tiempo de Dios llega. Y el tiempo de Dios siempre llega. Hay una frase que el Padre Pío repitió tanto que quienes lo conocieron la escucharon en sus sueños. Una frase corta. 4 palabras en italiano que en español suenan así: reza, espera y no te inquietes. No reza y actúa como si no hubiera problema. No reza y desentiéndete. Reza y espera sin la inquietud que destruye la paz del alma. Reza sabiendo que Dios escuchó. Espera sabiendo que Dios actúa. Y no te inquietes, porque la inquietud es la forma en que el miedo te roba la paz que necesitas para ser el instrumento que Dios quiere usar. La inquietud te hace inefectivo. La paz te hace poderoso. ¿Puedes rezar hoy esa oración de 5 movimientos? ¿Puedes hacer esa rendición genuina, ese reconocimiento honesto, esa intercesión específica sin condiciones, esa gratitud anticipada sin haber visto nada todavía, y esa consagración de tu hogar a la Sagrada Familia? ¿Puedes hacerlo aunque no lo sientas? ¿Puedes hacerlo aunque el miedo diga que quizás no sirva? El Padre Pío estaría aquí, si pudiera estar, diciéndote lo que les decía a todos los que llegaban a él con el hogar en crisis: hazlo. Una vez. Con el corazón abierto aunque esté roto. Y luego hazlo mañana. Y al día siguiente. No porque lo sientas, sino porque decidiste creer que Dios es más grande que tu hogar roto. Y Dios honra esa decisión. Siempre. A su tiempo. De su manera. Pero siempre. Que el Padre Pío,
El fraile que nunca perdió la esperanza en ninguna familia que llegó a él, que conoció el dolor de las almas con una intimidad que pocos santos conocieron, que intercedió por matrimonios y familias durante 50 años de ministerio confesional y que siguió intercediendo desde el cielo hasta el día de hoy, interceda por tu hogar. Que la oración que aprendiste hoy encuentre en tu corazón el suelo fértil que necesita para producir todo el fruto que Dios tiene guardado para tu familia. Que tu hogar, aunque ahora parezca imposible restaurarlo, sea restaurado de la manera que solo Dios puede restaurar las cosas, desde adentro hacia afuera, desde lo invisible hacia lo visible, desde lo pequeño hacia lo grande. Amén. Y antes de cerrar, lo más importante de todo. Si esta oración te movió, si decidiste rezarla hoy, si algo en lo que escuchaste cambió la manera en que vas a rezar por tu hogar a partir de ahora, escribe en los comentarios, hoy rindo mi hogar a Dios, o cuéntame cuál de los 5 movimientos de la oración fue el que más te impactó. Quiero leer tu testimonio. Quiero que ese compromiso quede escrito, porque cuando lleguen los días oscuros, cuando la oración no se sienta y el hogar parezca igual, ese comentario va a ser un ancla que te recuerde la decisión que tomaste hoy. Si este vídeo te hizo reflexionar o te enseñó algo que necesitabas aprender, dale like ahora. Ese like ayuda a que más familias en crisis encuentren esta oración en el momento en que más la necesitan. Y comparte este vídeo. Hay un hogar roto en tu círculo de personas. Tú lo sabes. Tú sabes quién necesita escuchar esto. Envíaselo ahora. En el próximo vídeo, el Padre Pío va a revelarte los errores que los católicos cometen cuando consagran su hogar. Errores que hacen que la consagración sea inválida o incompleta sin que lo sepan, y la manera exacta, paso a paso, que él enseñaba para hacer una consagración del hogar que realmente produzca la protección espiritual que necesita tu familia. El Padre Pío decía que la mayoría de las consagraciones del hogar que las familias hacen son incompletas, y que esa incompletitud deja brechas espirituales que el enemigo aprovecha. No te lo vas a querer perder.